Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida perfecta destrozada. Wayne Stewart había construido su vida como una fortaleza metódica, calculada y aparentemente impenetrable. A los 42 años, era dueño de 3 exitosas empresas de construcción en todo Texas, un extenso rancho en las afueras de Austin, y lo que él creía que era una familia perfecta. Su esposa, Claire, de 38 años, era una exreina de belleza que ahora dirigía un negocio de diseño de interiores de alta gama. Su hijo, Rex, de 15 años, era el mariscal de campo estrella en su prestigiosa escuela privada. Wayne había conocido a Claire hacía 15 años en una gala benéfica en Dallas. Ella era radiante, encantadora y provenía de una familia adinerada. Los Archer eran la realeza del petróleo de Texas. Su matrimonio había sido el evento social de la temporada. Y Wayne pensó que había ganado el premio mayor. Claire aportó clase y conexiones a su imperio de obrero, mientras que él le proporcionaba la seguridad y la pasión que ella afirmaba anhelar. Pero Wayne Stewart no era un hombre común. Detrás de su encantadora sonrisa y su fachada de caballero de Texas se escondía algo más oscuro. Se había criado pobre en el este de Austin, luchando por cada migaja. Su padre, un borracho mezquino, le había enseñado que la debilidad significaba la muerte y la traición, la guerra. Wayne se había abierto paso desde la nada, dejando a su paso competidores y enemigos rotos. Nunca olvidaba una ofensa. Nunca perdonaba una traición y siempre se vengaba. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. Wayne estaba en la oficina de su casa, revisando los planos de un nuevo desarrollo en el centro, cuando sonó su teléfono. Llamaban de la escuela de Rex. Señor Stewart, soy el director Patterson de la Academia St. Michael. Su hijo se desmayó durante el entrenamiento de fútbol. Lo están llevando de urgencia al centro médico de Austin. La sangre de Wayne se heló. Agarró sus llaves y en cuestión de minutos ya iba a toda velocidad hacia el hospital. Su mente girando con los peores escenarios posibles. Rex era su legado, su orgullo. La única cosa pura en su vida que permanecía intacta por la brutalidad de los negocios. En el hospital, Wayne encontró a Claire ya en la sala de espera, con su ropa de diseñador arrugada y el rímel corrido. Parecía genuinamente aterrorizada, la primera emoción real que había visto en ella en meses. No me dicen nada, dijo ella, agarrándole el brazo. Wayne. ¿Y sí? Estará bien, la interrumpió Wayne, con la voz firme a pesar de la tormenta que llevaba dentro. Rex es fuerte. Es un Stewart. El doctor Herman Hart, el médico de cabecera. Salió de la sala de emergencias 30 minutos después. Wayne conocía a Hart desde hacía años. Habían servido juntos en la junta benéfica del hospital. La expresión del doctor era grave, profesional, pero algo más parpadeó en sus ojos cuando miró a Claire. Señor y señora Stewart, Rex está estable ahora, pero necesitamos hacer algunas pruebas. Sufrió lo que parece ser una reacción alérgica grave. ¿Alérgico a qué? Exigió Wayne. Nunca ha tenido alergias. El doctor Hart dudó, mirando de nuevo a Claire, que se había puesto pálida. Encontramos niveles elevados de ciertas sustancias en su análisis de sangre preliminar. Nada que ponga en peligro su vida de inmediato. Pero necesitamos entender a qué estuvo expuesto. ¿Qué tipo de sustancias? La voz de Wayne bajó a un susurro peligroso. Preferiría discutir esto en privado con usted, señor Stewart. Quizás podríamos pasar a mi oficina. Claire comenzó a seguirlos. Pero el doctor Hart levantó una mano. Solo el señor Stewart por ahora. Por favor. Capítulo 2. La revelación del doctor. La oficina del doctor Hart se sentía como un confesionario,
mientras Wayne se acomodaba en la silla de cuero frente al escritorio del doctor. Hart cerró la puerta con cuidado, sus movimientos deliberados y cargados de un conocimiento no expresado. Wayne. Nos conocemos desde hace 5 años, comenzó Hart, quitándose las gafas y limpiándolas lentamente. Lo que te voy a decir va a cambiarlo todo. Dilo de una vez, Herman. Las sustancias que encontramos en la sangre de Rex no provienen de ninguna exposición ambiental o contaminación. Son farmacéuticas, específicamente una combinación de medicamentos para la ansiedad y somníferos, cosas de alta gama, solo con receta. La mandíbula de Wayne se tensó. ¿Estás diciendo que alguien drogó a mi hijo? No exactamente. Hart abrió el expediente médico de Rex en la pantalla de su computadora. Los niveles sugieren una exposición crónica durante varios meses, no un solo incidente. Estos medicamentos estaban en su sistema regularmente, pero en pequeñas dosis, como si los estuviera recibiendo de segunda mano. De segunda mano, el rostro de Hart era sombrío. A través del contacto físico con alguien que tomaba estos medicamentos regularmente, contacto piel con piel, bebidas compartidas, incluso estar muy cerca de alguien que estaba fuertemente medicado, Wayne sintió que algo frío y terrible comenzaba a desplegarse en su pecho. ¿Estás diciendo? Claire, hice una discreta verificación de antecedentes de los medicamentos, interrumpió Hart. Xanax y Lunesta, ambos recetados localmente. La receta de Xanax fue surtida mensualmente durante los últimos 8 meses por... Hizo una pausa, su voz bajando. Por Daniel Chapman. El nombre golpeó a Wayne como un puñetazo. Daniel Chapman, el socio comercial de Claire, un arquitecto de habla suave que había estado trabajando estrechamente con ella en varios proyectos de alto perfil. Wayne lo había conocido varias veces en eventos sociales. Incluso lo había invitado a su casa para cenas. Hay más, continuó Hart, su voz apenas un susurro. Le hice algunas preguntas a Rex mientras estaba semiconsciente. Mencionó que su madre había estado muy cariñosa últimamente. Más abrazos, más contacto físico. Dijo que ella le había estado dando bebidas batidos, refrescos casi a diario durante meses. Las manos de Wayne se cerraron lentamente en puños. ¿Me estás diciendo que mi esposa ha tenido tanta intimidad con este Chapman, que mi hijo está recibiendo medicamentos para la ansiedad de segunda mano? La única forma en que este nivel de contaminación cruzada tiene sentido es si ella está en contacto muy cercano y muy regular con alguien que toma estos medicamentos. Y si luego interactúa inmediatamente con Rex sin lavarse las manos, sin cambiarse de ropa. Señor, ¿puedo conocer a su esposa? La voz de Hart cortó la creciente furia de Wayne, porque si esto es lo que creo que es, necesitamos discutir las implicaciones a largo plazo para la salud de Rex. Pero más importante aún, Hart se inclinó hacia adelante, su voz mortalmente seria. Wayne, creo que necesitas saber que alguien ha estado poniendo en riesgo a tu familia. Wayne se levantó lentamente, su cuerpo moviéndose con una gracia depredadora. 15 años de matrimonio, 15 años construyendo una vida juntos, y Claire había estado envenenando a su hijo a través de su aventura. Doctor, necesito que documente todo, cada prueba, cada hallazgo, cada detalle médico, y necesito que mantenga esto entre nosotros hasta que yo diga lo contrario. Wayne, ¿qué estás planeando? La sonrisa de Wayne era lo suficientemente fría como para helar la sangre. Estoy planeando proteger a mi familia. Herman, eso es lo que hacen los padres. Mientras caminaba de regreso a la sala de espera, la mente de Wayne ya estaba trabajando, calculando, planeando. Claire seguía allí, con aspecto preocupado e inocente, revisando su teléfono. Levantó la vista cuando él se acercó.
sus ojos buscando en su rostro. ¿Cómo está? ¿Qué dijo el doctor Hart? Wayne estudió a su esposa. La miró de verdad por primera vez en meses, el ligero temblor en sus manos. La forma en que evitaba el contacto visual directo. Las costosas joyas nuevas que él no le había comprado. Rex estará bien, respondió Wayne suavemente. Solo necesita descansar. ¿Por qué no vas a casa y preparas algunas cosas? Yo me quedaré con él esta noche. Claire asintió rápidamente. Demasiado rápido. Ya buscando su bolso. Le traeré algunos de esos batidos que le gustan. Siempre lo hacen sentir mejor. Wayne la vio irse, notando cómo sacó inmediatamente su teléfono tan pronto como pensó que estaba fuera de su vista. Después de 15 años de matrimonio, podía leer a su esposa como un plano. Estaba enviando un mensaje de texto a alguien, y Wayne sabía exactamente a quién. Mientras se sentaba junto a la cama del hospital de Rex, viendo a su hijo dormir pacíficamente por primera vez en meses, Wayne comenzó a planear. Claire y Daniel Chapman habían cometido el error de involucrar a su hijo en su traición. Pusieron en riesgo a Rex, lo envenenaron con su aventura y le mintieron en la cara durante meses. Wayne Stewart nunca perdonaba una traición y nunca jugaba limpio. Capítulo 3. El cuarto de guerra. 3 días después, Rex estaba en casa y recuperándose. Su color había vuelto. Su energía se reconstruía lentamente. Wayne se había tomado una semana libre del trabajo, algo que nunca antes había hecho, alegando que quería pasar tiempo con su familia después del susto. Pero Wayne Stewart no tomaba vacaciones. Hacía misiones de reconocimiento. Desde la oficina de su casa, Wayne había estado reuniendo sistemáticamente información como un general que se prepara para la guerra. Su primera llamada había sido a Eddie Levy, su amigo más antiguo y el investigador privado más despiadado de Texas. Eddie le debía a Wayne más favores de los que cualquiera de los dos podía contar. Desde que Wayne había salvado de la bancarrota la empresa de construcción de Eddie hacía 15 años. Necesito todo sobre Daniel Chapman, le había dicho Wayne a Eddie. Registros financieros, vida personal, negocios, dónde compra su café, todo. ¿Qué tan profundo quieres que llegue? Wayne, hasta el fondo del océano. Eddie, quiero saber cosas de este hombre que ni él mismo sabe. El informe preliminar de Eddie llegó en 48 horas y pintaba un cuadro interesante. Daniel Chapman, de 35 años, provenía de una familia adinerada de Dallas, pero le habían cortado el acceso a su dinero hacía 2 años después de que saliera a la luz una adicción al juego. Su firma de arquitectura apenas se mantenía a flote, y había estado aceptando los proyectos de Claire, no solo por negocios, sino porque necesitaba el dinero. Más importante aún, Eddie había descubierto que a Chapman le habían recetado medicamentos para la ansiedad después de perder $200,000 en una partida de póker con gente muy peligrosa, del tipo que no acepta planes de pago. La segunda llamada de Wayne había sido a Thomas Tanner, su abogado y otro hombre que entendía que algunos problemas requerían soluciones creativas. Tom, necesito que redactes algunos documentos. En silencio. ¿Qué tipo de documentos? Del tipo que me darán el control total de los activos comerciales de Claire si se cumplen ciertas condiciones. Incapacidad médica, cargos penales, incumplimiento del deber fiduciario. Sé creativo. Wayne, ¿de qué se trata esto? Un seguro, Tom. Solo un seguro. Su tercera llamada había sido a Nathan Price, quien dirigía la seguridad de las obras de construcción de Wayne. Nathan era un exmilitar que había aprendido a resolver problemas de forma creativa en lugares donde la Convención de Ginebra era más una sugerencia que una ley. Nathan. Necesito vigilancia sobre mi esposa. Cobertura total, pero invisible.
y necesito que averigües todo sobre sus rutinas diarias. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que yo diga basta. Para el jueves por la noche. Wayne había construido una imagen completa de la traición de su esposa. Claire y Chapman se habían estado reuniendo 3 veces por semana en un apartamento de lujo que Chapman alquilaba en el centro. Pagado, descubrió Wayne, con dinero que Claire había estado desviando de las cuentas de su negocio. Habían estado planeando dejar a sus respectivos cónyuges una vez que los problemas de deudas de Chapman se resolvieran. Pero la evidencia más condenatoria provino de la vigilancia de Nathan, fotos de Claire, llevando a Rex batidos hechos en la cocina de Chapman, usando la licuadora de Chapman. Después de pasar horas en la cama de Chapman, había estado exponiendo sistemáticamente a su hijo a los residuos de los medicamentos de Chapman sin pensarlo 2 veces. Wayne se sentó en su oficina esa noche, rodeado de fotos de vigilancia, registros financieros y documentos legales, planeando su venganza como un maestro de ajedrez. Claire pensaba que estaba siendo astuta, que lo estaba tomando por tonto. Chapman pensaba que estaba robándole la esposa a otro hombre y saliéndose con la suya. No tenían idea de que estaban tratando con Wayne Stewart. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Claire. Trabajando hasta tarde de nuevo esta noche. No me esperes despierto. Wayne sonrió y respondió: Tómate tu tiempo. Cariño, Rex y yo estamos pasando tiempo juntos. Rex ya estaba dormido arriba, finalmente obteniendo el descanso natural que se le había negado durante meses. Wayne se sirvió un whisky y comenzó a hacer sus preparativos finales. Mañana comenzaría a desmantelar sus vidas pieza por pieza, pero esta noche saborearía el momento antes de la tormenta, cuando sus enemigos todavía pensaban que estaban a salvo, que eran lo suficientemente inteligentes como para traicionar a Wayne Stewart y salir ilesos. La llave de Claire giró en la cerradura a las 2:00 m. Wayne escuchó sus cuidadosos pasos en las escaleras, el sonido de la ducha, la llamada telefónica susurrada que ella creía que él no podía oír. Fue perfecto, decía ella. No sospecha nada. Sí. Daniel. Pronto. Muy pronto. Wayne cerró los ojos y sintió que la familiar rabia fría se asentaba en sus huesos como una vieja amiga. Claire y Chapman habían tomado su decisión. Habían elegido traicionarlo, envenenar a su hijo, burlarse de todo lo que había construido. Ahora aprenderían lo que les pasaba a las personas que se cruzaban con Wayne Stewart. La guerra estaba a punto de comenzar. Capítulo 4. Reuniendo el arsenal. Wayne pasó la semana siguiente interpretando el papel de esposo y padre devoto, mientras reunía en silencio las herramientas para la destrucción de Claire. Su actuación fue impecable, preocupado por la salud de Rex, comprensivo con los compromisos laborales de Claire, la imagen de un hombre agradecido de tener a su familia intacta. Pero cada sonrisa era calculada, cada beso una cuenta regresiva para el día del juicio. El informe completo de Eddie Levy sobre Daniel Chapman llegó el lunes. Y fue una obra maestra del trabajo de investigación. Chapman no solo estaba endeudado con gente peligrosa, se estaba ahogando. Su adicción al juego lo había llevado a pedir prestado a un usurero llamado Sergio Underwood, que operaba desde Houston y tenía reputación de cobrar deudas de maneras que dejaban recordatorios permanentes. Chapman le debía a Underwood $300,000, con intereses acumulándose a tasas de la mafia. Los contratos de arquitectura con Claire apenas lo mantenían a flote, pero no eran suficientes para saldar su deuda. Wayne se dio cuenta de que Chapman no solo se acostaba con su esposa por amor, planeaba usar el dinero de Claire para salvar su propia vida. Aún mejor. Eddie había descubierto que la exesposa de Chapman, Cassandra Chapman, vivía en Dallas con sus hijas gemelas,
Se había divorciado de Chapman cuando su problema con el juego salió a la luz, llevándose la mitad de sus activos y la custodia total de las niñas. Estaba amargada, arruinada y, según la información de Eddie, todavía tenía derecho legal a la póliza de seguro de vida de Chapman. La mente de Wayne comenzó a conectar los puntos como un maestro estratega que ve todo el campo de batalla. Su reunión con Nathan Price ese martes reveló aún más oportunidades. Nathan no solo había estado siguiendo los movimientos de Claire, sino que también había identificado su red de apoyo. La mejor amiga de Claire, Marie Gorman. También tenía una aventura con su entrenador personal y estaba aterrorizada de que su esposo se enterara. Marie había estado cubriendo las ausencias de Claire, proporcionando coartadas y apoyo emocional para la aventura. Marie es vulnerable, informó Nathan. Está asustada, culpable y completamente dependiente de la discreción de Claire. Se derrumbaría en un instante si se aplicara la presión correcta. El abogado de Wayne, Thomas Tanner, había sido igualmente productivo. Para el miércoles, había establecido una serie de trampas legales que se activarían en el momento en que Wayne decidiera tender los documentos de poder notarial, apoderamientos médicos de emergencia, papeles de disolución de sociedad comercial. Todo legalmente vinculante si se cumplían ciertas condiciones. Lo hermoso de estos documentos, explicó Tanner, es que son todos instrumentos legales estándar. Nada sospechoso. Nada que alerte a Claire de lo que se avecina. Pero una vez activados, te dan el control total sobre su imperio comercial. Pero el arma más devastadora de Wayne provino de una fuente inesperada. El doctor Herman Hart llamó el jueves con información que lo cambió todo. Wayne, he estado pensando en el caso de Rex y necesito decirte algo. Si lo que sospechamos es cierto, si Claire ha estado exponiendo sin saberlo a Rex a medicamentos recetados a través de su contacto con Chapman, podría haber implicaciones legales. ¿Qué tipo de implicaciones legales? Poner en peligro a un menor. Poner en peligro imprudentemente a un menor. En Texas, exponer a sabiendas a un niño a sustancias nocivas, incluso indirectamente, es un delito grave. Y si podemos probar que ella sabía del riesgo y continuó con el comportamiento. La voz de Hart era sombría. Wayne. Estamos hablando de una pena de cárcel seria. Wayne sintió una oleada de oscura satisfacción. ¿Cómo probaríamos que ella lo sabía? Mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier comunicación donde ella reconozca la medicación de Chapman o sus efectos. O si alguna vez mencionó que Rex se sentía cansado, perezoso o mal después de pasar tiempo con ella. Wayne pensó en los cientos de mensajes de texto entre Claire y Chapman que Nathan había interceptado. Había varios donde Claire mencionaba que Rex parecía tranquilo o somnoliento después de su tiempo de madre e hijo, incluso bromeando sobre cómo los batidos lo estaban noqueando. Herman, voy a necesitar que documentes cada resultado de prueba, cada opinión médica, cada pieza de evidencia que demuestre que Rex fue expuesto sistemáticamente a estas sustancias. Wayne, ¿estás seguro de esto una vez que tomemos este camino? Mi hijo podría haber muerto por su egoísmo. La voz de Wayne era de acero. Ella eligió su aventura por encima de su seguridad. No estoy seguro de esto. Herman, estoy convencido. Para el viernes por la noche, Wayne había reunido un arsenal que habría enorgullecido a un estratega militar armas financieras, trampas legales, pruebas penales y activos humanos. Todo posicionado y listo. Pero necesitaba un elemento más para que su venganza fuera completa el momento oportuno. Claire se creía a salvo porque se creía más inteligente que su marido. Chapman se creía protegido porque pensaba que Wayne era solo otro marido despistado. Estaban planeando su futuro juntos,
planeando divorciarse de sus cónyuges y empezar de nuevo con el dinero que habían robado y las vidas que habían destruido. Wayne los dejaría acercarse a su objetivo. Los dejaría pensar que habían ganado. Y luego, cuando estuvieran completamente expuestos y vulnerables, los destruiría a ambos tan completamente que desearían no haber nacido. Pero primero, necesitaba hacer una llamada más. Sergio Underwood, soy Wayne Stewart. Creo que usted y yo tenemos un amigo en común llamado Daniel Chapman. Creo que es hora de que tengamos una conversación sobre la situación de su deuda. Capítulo 5. La telaraña del titiritero. La reunión con Sergio Underwood tuvo lugar en un bar de mala muerte en el este de Houston. El tipo de lugar donde las conversaciones se realizan en efectivo y nadie recuerda las caras. Underwood era exactamente lo que Wayne esperaba: un hombre bajo y corpulento con ojos muertos y manos que claramente habían ejercido la violencia. También era, sorprendentemente, un pragmático. Chapman me debe 300,000, más intereses, dijo Underwood sin preámbulos. El tipo ha estado esquivando mis llamadas durante semanas. ¿Y si te dijera que hay una manera de cobrar tu dinero y eliminar la deuda de Chapman permanentemente? Wayne se reclinó en su silla, estudiando la reacción del usurero. Estoy escuchando. Wayne deslizó un sobre de Manila sobre la mesa. Chapman se ha estado acostando con mi esposa. Planean huir juntos usando su dinero. Pero, ¿y si la repentina desaparición de Chapman pareciera otra cosa? Underwood abrió el sobre y silbó en voz baja. Las fotos de vigilancia de Eddie Levy mostraban a Chapman y Claire juntos, junto con registros financieros detallados que mostraban el flujo de dinero de las cuentas de Claire a las deudas de Chapman. Tu esposa ha estado pagando sus deudas de juego indirectamente. Ella no sabe sobre la deuda, pero ha estado financiando su estilo de vida. El dinero que ella cree que va a su nueva vida juntos. Ha estado alimentando a tu agencia de cobros. La sonrisa de Underwood era fea, pero agradecida. ¿Quieres que le cobre a la esposa en su lugar? Quiero que seas paciente. En 2 semanas. Chapman va a recibir un pago de seguro muy grande. Una cantidad de dinero que le cambiará la vida. Suficiente para saldar sus deudas y establecer una nueva vida. ¿Qué pago de seguro? La sonrisa de Wayne era fría como el invierno. La póliza de seguro de vida de su exesposa. Cassandra Chapman está a punto de tener un accidente muy desafortunado. Los ojos de Underwood se agudizaron. Estás hablando de asesinato. Estoy hablando de justicia. Chapman destruyó a mi familia. Puso en peligro a mi hijo y le robó a mi esposa. Cassandra Chapman es una mujer amargada que haría cualquier cosa por herir a su exmarido. ¿Y si se enterara de su aventura y decidiera vengarse? ¿Y si se enfrentara a mi esposa y las cosas se pusieran violentas? Wayne sacó otro juego de documentos. Cassandra ha estado enviando mensajes amenazantes a Chapman durante meses. Es inestable, está arruinada y desesperada. Y según la ley de Texas, si muere en circunstancias sospechosas relacionadas con Chapman, él se convierte en el principal sospechoso. Pero él tendrá una coartada. Estará con mi esposa cuando suceda. Ambos tendrán coartadas perfectas. Pero la investigación revelará las deudas de juego de Chapman, su aventura y las amenazas de Cassandra. La compañía de seguros retrasará el pago pendiente de la investigación. Chapman estará arruinado, asustado y desesperado. Wayne se inclinó hacia adelante. Ahí es cuando cobras. No de Chapman, de mi esposa. Le dices que Chapman te debe dinero, que sabes de su aventura y que, a menos que pague su deuda de inmediato, lo revelarás todo a la policía y a su esposo. Underwood sonreía ahora. Y ella paga para proteger su secreto. Paga todo: la deuda, los intereses y una bonificación sustancial por tu discreción. Para cuando termine con ella, estará arruinada financieramente y legalmente vulnerable.
Chapman estará bajo investigación por asesinato. Y tú tendrás tu dinero. Más los intereses. ¿Y tú qué sacas tú de esto? La sonrisa de Wayne era aterradora en su total falta de calidez. Yo llego a ver cómo se destruyen mutuamente. Chapman culpará a Claire por no tener suficiente dinero para pagarte de inmediato. Claire culpará a Chapman por traer esto a su relación. Se volverán el uno contra el otro. Y para cuando se den cuenta de que han sido manipulados, ambos estarán destruidos. Underwood estudió los documentos de nuevo. Esto es elaborado, incluso para un juego de venganza. ¿Por qué no simplemente divorciarte de ella y seguir adelante? Porque no solo me traicionaron a mí, la voz de Wayne bajó a un susurro. Pusieron en peligro a mi hijo. Lo envenenaron con su aventura. Eso no es algo de lo que te divorcias. Eso es algo que destruyes por completo. Y la exesposa, Cassandra. La expresión de Wayne no cambió. ¿Qué hay de ella? La encontrarán muerta en su apartamento. Aparentemente asesinada durante un robo que salió mal. Muy trágico. El tipo de violencia aleatoria que ocurre en las grandes ciudades. ¿Y crees que culparán a Chapman? Sé que lo harán, porque me voy a asegurar de que las pruebas apunten directamente a él. Underwood se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien, señor Stewart. Seguiré el juego. Pero si esto sale mal, no saldrá mal. He estado planeando esto durante 2 semanas. Cada detalle está trazado. Cada contingencia cubierta. En un mes, Chapman estará en la cárcel. Claire estará arruinada financieramente y enfrentando cargos penales. Y tú tendrás tu dinero. ¿Y tu hijo? Mi hijo aprenderá que hay consecuencias por la traición, que la justicia no es algo que se obtiene de los tribunales y los abogados. Es algo que se toma. Wayne se levantó y dejó un fajo de billetes sobre la mesa. Quédate con eso como pago inicial. Cuando esto termine, recibirás el resto. Más la deuda de Chapman. Lo único que te pido es que hagas que Claire pague lentamente. Quiero que sienta cada dólar que sale de su cuenta. Mientras Wayne caminaba de regreso a su camioneta, sintió la familiar satisfacción fría asentarse en su pecho. Las piezas ya estaban en movimiento. La trampa estaba puesta, y sus enemigos no tenían idea de lo que se avecinaba. Mañana comenzaría la fase final. Mañana. Cassandra Chapman moriría y las fichas de dominó comenzarían a caer. Wayne Stewart siempre cumplía sus promesas, y se prometió a sí mismo que Claire y Chapman pagarían por lo que le habían hecho a Rex. Era hora de cobrar. Capítulo 6. La tormenta perfecta. La preparación de Wayne para el asesinato de Cassandra Chapman fue meticulosa, clínica y completamente irrastreable. Había aprendido hacía mucho tiempo que la diferencia entre un crimen y la justicia residía simplemente en la planificación. A través de la red de Eddie Levy, Wayne había identificado las rutinas de Cassandra con precisión militar. Todos los martes, visitaba a su terapeuta a las 6:00 p.m. Luego se detenía en una pequeña tienda de comestibles, cerca de su apartamento en Dallas. Siempre estacionaba en la misma esquina del estacionamiento. Siempre entraba por la misma puerta, y siempre pasaba exactamente 37 minutos, comprando para la semana. El vecindario era perfecto para los propósitos de Wayne, lo suficientemente concurrido como para que los extraños no fueran notados, pero no tan abarrotado como para que los testigos fueran inevitables. Las cámaras de seguridad de la tienda tenían puntos ciegos que Eddie había identificado y mapeado. Y lo más importante, Cassandra siempre compraba sola. Wayne hizo 3 viajes a Dallas durante 2 semanas, sin quedarse nunca el tiempo suficiente para ser memorable. Siempre pagando en efectivo. Siempre vistiendo ropa diferente y una gorra de béisbol. Estudió el área como un arquitecto que estudia planos.
memorizando cada entrada, cada ruta de escape, cada variable que pudiera afectar su plan. El arma provenía de la colección de Nathan Price, una calibre .22 irrastreable que nunca había sido registrada y no podía conectarse con Wayne a través de ningún rastro de papel. Calibre pequeño, silencioso y mortal a corta distancia. Wayne se desharía de ella en los cimientos de una obra en construcción al día siguiente, donde quedaría enterrada bajo toneladas de hormigón para siempre. Pero el verdadero genio del plan de Wayne no era el asesinato en sí. Era la red de pruebas que apuntaría directamente a Daniel Chapman, mientras protegía simultáneamente la coartada de Wayne. El día que Cassandra murió, Wayne organizaba una cena en su rancho con 20 invitados, incluyendo al alcalde Ronald Jackson, al comisionado de policía Kirk Horton y al juez federal Roland Newton, hombres cuya palabra estaba fuera de toda duda, cuyo testimonio sería irrefutable. La fiesta comenzaba a las 7:00 p.m., una hora después de que Cassandra estuviera muerta. Claire y Chapman, mientras tanto, estarían juntos en el apartamento de Chapman en el centro, completamente absortos en la planificación de su futura huida. Wayne había utilizado la vigilancia de Nathan para conocer su horario a la perfección. Todos los martes por la noche, se reunían para coordinar sus planes y disfrutar de su tiempo robado juntos. A las 6:15 p.m., mientras los invitados de Wayne llegaban a su rancho y Chapman desvestía a su esposa, Cassandra Chapman cargaba las compras en su coche cuando un hombre con una sudadera con capucha se le acercó. El ataque duró 30 segundos. 3 disparos en el pecho. Su bolso fue tomado para que pareciera un robo que salió mal. Sin testigos, sin cámaras, sin pruebas excepto las que Wayne quería que se encontraran. El asesino se alejó en un Honda robado que sería encontrado quemado en un solar abandonado 6 horas después. El coche había sido robado de un estacionamiento de larga duración en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, donde Wayne había dejado su propia camioneta antes de volar a Denver para una reunión de negocios que solo existía en documentos fabricados. Había regresado bajo una identidad falsa que Eddie había arreglado, recogido el Honda, cometido el asesinato y regresado a Austin a tiempo para su cena. A las 7:30 p.m., Wayne brindaba con sus invitados con whisky caro, discutiendo contratos municipales y eventos de caridad, mientras la exesposa de Daniel Chapman yacía moribunda en un estacionamiento de Dallas. La llamada llegó a las 9:45 p.m., justo cuando Wayne servía el postre. Eddie Levy, interpretando su papel a la perfección, llamó con la noticia de última hora sobre el asesinato de Cassandra. Wayne: acabo de saber por mis contactos en la policía de Dallas. Esa mujer Chapman, la exesposa de Chapman, le han disparado. Parece un robo. Wayne se excusó de la mesa, entrando en su estudio con varios testigos que luego podrían testificar sobre su conmoción y preocupación. Jesús. Eddie Chapman ha estado tratando con gente bastante dura últimamente. ¿Crees que esto está conectado con sus deudas de juego? Podría ser. Pero aquí está el detalle. Se suponía que Chapman visitaría a sus hijos esta noche. Se suponía que los recogería de casa de Cassandra a las 8:00 p.m. Pero los niños dicen que nunca apareció, y su teléfono ha estado yendo directamente al buzón de voz. Wayne sintió una fría oleada de satisfacción. El testimonio de los niños establecería que Chapman no se había presentado a una visita programada, creando una ventana de oportunidad que la policía encontraría muy interesante, especialmente cuando descubrieran las deudas de juego de Chapman, su amargo divorcio y su desesperación financiera. ¿Dónde está Chapman ahora?, preguntó Wayne, asegurándose de que su voz llegara a los invitados que escuchaban. Nadie lo sabe. Sus vecinos dicen que no lo han visto en todo el día. Su oficina está cerrada.
Es como si simplemente se hubiera desvanecido. Por supuesto, Chapman se había desvanecido. En ese momento, estaba en la cama con Claire, completamente inconsciente de que su mundo se estaba derrumbando a su alrededor. Por la mañana, cuando la policía llamara a su puerta, Chapman tendría que explicar dónde había estado cuando su exesposa fue asesinada. Tendría que admitir la aventura, exponiéndose a sí mismo y a Claire al escándalo y la sospecha. Wayne regresó a su cena y terminó la velada como un anfitrión amable, aceptando condolencias por la pérdida de Chapman y discutiendo el trágico aumento de la delincuencia urbana. Cada invitado recordaría su presencia, su conmoción ante la noticia, su preocupación por el bienestar de Chapman. Mientras tanto, en Dallas, la policía ya estaba conectando los puntos que Wayne había colocado cuidadosamente para ellos, los mensajes de texto amenazantes de Cassandra a Chapman, las deudas de juego y la desesperación financiera de Chapman, su falta de comparecencia para la visita de custodia y, lo más condenatorio de todo, la póliza de seguro de vida que le pagaría a Chapman $500,000 si Cassandra moría. Para la medianoche. Daniel Chapman había pasado de ser un exmarido afligido a ser el principal sospechoso en una investigación de asesinato. Y ni siquiera lo sabía todavía. El teléfono de Wayne vibró con un mensaje de texto de Claire. Acabo de enterarme de lo de la exesposa de Daniel. ¡Qué terrible! Voy para casa ahora. Wayne sonrió y respondió, conduce con cuidado. Cariño, superaremos esto juntos. Pero no lo superarían juntos. De hecho, estaban a punto de aprender que cruzarse con Wayne Stewart era el último error que cometerían. La tormenta se estaba formando, y sus enemigos estaban justo en su camino. Capítulo 7. La red se cierra. La policía fue a buscar a Daniel Chapman a las 6:00 a.m. del miércoles, 3 horas después de que Claire finalmente llegara a casa y se acostara al lado de Wayne. Los golpes en la puerta del apartamento de Chapman despertaron a medio edificio. Pero Claire dormía demasiado profundamente agotada por horas de consolar a su amante después de la impactante noticia de la muerte de su exesposa para escuchar su teléfono sonar. Wayne estaba en la oficina de su casa, ostensiblemente preparándose para una llamada de conferencia matutina, cuando Nathan Price le envió las fotos de vigilancia de los detectives de Dallas. 2 oficiales de policía de Austin y una orden de arresto para Chapman. Chapman abrió la puerta en ropa interior, completamente desprevenido para lo que estaba a punto de sucederle. Daniel Chapman. Está usted arrestado por el asesinato de Cassandra Chapman. Tiene derecho a permanecer en silencio. Wayne observó a través del teleobjetivo de Nathan cómo el mundo de Chapman se derrumbaba en tiempo real. La confusión, el pánico, las desesperadas protestas de inocencia, todo capturado con una claridad digital de alta definición. Chapman seguía señalando hacia su dormitorio, tratando de explicar que había estado con alguien, que tenía una coartada, pero la policía no estaba interesada en sus explicaciones hasta que lo llevaron a la comisaría. Fue entonces cuando se reveló el verdadero genio del plan de Wayne. La coartada de Chapman era Claire Stewart, la esposa de uno de los empresarios más prominentes de Austin. Afirmar que había tenido una aventura era una cosa, demostrarlo era otra. Y Claire, ante la elección entre salvar a Chapman y proteger su propia reputación, tomó exactamente la decisión que Wayne había predicho. No sé de qué está hablando, le dijo Claire al detective Young Stevenson cuando la llamó a las 8:03 a.m. Daniel Chapman es mi socio comercial, nada más. Estuve en casa con mi familia anoche. Wayne, escuchando desde la extensión de la cocina, sintió una oleada de fría satisfacción. Claire estaba sacrificando a Chapman para salvarse, tal como Wayne sabía que haría.
Todos esos meses de cartas de amor y momentos robados no significaban nada cuando su estatus social estaba amenazado. Pero Wayne aún no había terminado. Eddie Levy hizo su jugada a las 10:00 a.m., apareciendo en la comisaría con un sobre de Manila lleno de pruebas que pintaban a Chapman como un hombre desesperado con motivo, medios y oportunidad. He estado investigando las deudas de juego de Chapman para un cliente, les dijo Eddie a los detectives. El hombre debe mucho dinero a gente seria. La póliza de seguro de vida de su exesposa era su única salida. Las pruebas de Eddie eran devastadoras, porque eran completamente ciertas, la deuda de $300,000 de Chapman con Sergio Underwood, los mensajes de texto amenazantes de su exesposa, su falta de comparecencia para la visita de custodia, la póliza de seguro que saldaría sus deudas y financiaría su huida planeada. Lo que la policía no sabía era que Wayne había orquestado cada pieza de evidencia, manipulado cada circunstancia y eliminado cada explicación alternativa. Al mediodía, el defensor público de Chapman llamó a Claire de nuevo, esta vez rogándole que proporcionara una coartada para su cliente. Señora Stewart, el señor Chapman insiste en que estuvo con usted desde las 5:00 p.m. hasta la medianoche de ayer. Si eso es cierto, no podría haber matado a su exesposa. La respuesta de Claire fue gélida. Ya le dije la verdad a la policía. Estuve en casa con mi familia. No sé por qué el señor Chapman diría lo contrario, pero quizás esté confundido debido al estrés de esta tragedia. Wayne tuvo que admirar la crueldad de su esposa, incluso mientras se preparaba para destruirla. Claire estaba abandonando a Chapman para salvarse, dejando a su amante en el momento en que se volvió inconveniente. Era exactamente el tipo de traición calculada que Wayne había pasado su vida entendiendo y explotando. Pero las negaciones de Claire estaban a punto de volverse irrelevantes, porque Wayne tenía una sorpresa más esperando. A las 2:00 p.m., Sergio Underwood entró en la firma de arquitectura de Chapman con 2 hombres grandes y un maletín lleno de documentación. La secretaria de Chapman, Jen Lacey, intentó explicar que su jefe había sido arrestado, pero a Underwood no le interesaban las excusas. «Chapman me debe dinero», anunció Underwood lo suficientemente alto como para que todos en la oficina lo oyeran. «Como no puede pagar. Le estoy cobrando a su socia comercial». La visita de Underwood al estudio de diseño de Claire, 1 hora más tarde, fue aún más pública. Entró durante la consulta de Claire con un cliente por la tarde, un proyecto de diseño de interiores de alto perfil para la esposa del alcalde, y dejó sus demandas muy claras. «Tu novio me debe $300,000», le dijo Underwood a Claire frente a su horrorizado cliente. «Me dijo que tú responderías por ello. Dijo que ustedes dos planeaban una vida juntos con el dinero de tu esposo». El mundo cuidadosamente construido de Claire comenzó a desmoronarse en ese momento. Su cliente, Diane Maynard, amiga de Marie Gorman, comenzó a difundir inmediatamente chismes sobre la aventura y los problemas financieros de Claire. En cuestión de horas, la historia circulaba por la élite social de Austin como la pólvora, pero el golpe maestro de Wayne llegó a las 4:00 p.m., cuando el Dr. Herman Hart convocó una reunión con los Servicios de Protección Infantil CPS. «Tengo pruebas de que Rex Stewart ha sido expuesto sistemáticamente a medicamentos recetados por la negligencia de su madre», explicó Hart a la trabajadora social Olivia Liu. «El niño fue envenenado sin saberlo durante meses, mientras su madre mantenía una aventura extramatrimonial». La documentación médica de Hart era irrefutable. El análisis de sangre de Rex, los rastros de medicamentos, la cronología de sus síntomas. Todo ello pintaba un cuadro de negligencia criminal que el CPS no podía ignorar. A las 6:00 p.m.,
mientras Claire se sentaba en su estudio de diseño, tratando frenéticamente de explicar las acusaciones de Underwood a sus clientes restantes. Los servicios de protección infantil llamaron a la puerta de Wayne con una orden de custodia de emergencia. «Señor Stewart, necesitamos discutir la seguridad de su hijo», explicó la trabajadora social, Lou. «Tenemos pruebas que sugieren que Rex pudo haber estado expuesto a sustancias nocivas en su hogar». Wayne interpretó su papel a la perfección. El esposo sorprendido y el padre preocupado que descubre la traición de su esposa por primera vez. Está diciendo, Claire, que ella pondría en peligro a Rex. Estamos diciendo que necesitamos investigar. Y hasta que completemos nuestra investigación, Rex necesita estar en un ambiente seguro. Por supuesto, accedió Wayne de inmediato. Rex puede quedarse conmigo en el rancho de mi hermano fuera de la ciudad. Lo que sea necesario para proteger a mi hijo. A las 8:00 p.m. Claire llegó a casa para encontrar a los investigadores del CPS en su casa, a su esposo empacando las pertenencias de Rex y una pila de documentos legales sobre la mesa de la cocina. Wayne. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está esta gente aquí? Wayne miró a su esposa con ojos fríos y vacíos. Están aquí porque envenenaste a nuestro hijo. Claire. Están aquí porque tu aventura con Chapman puso a Rex en peligro. Están aquí porque finalmente sé qué clase de mujer me casé. El rostro de Claire se puso blanco. Wayne. Puedo explicarlo. Sin explicaciones. Sin excusas. Sin perdón, la voz de Wayne era baja. Mortal. Elegiste a Chapman por encima de nuestra familia. Elegiste tu aventura por encima de la seguridad de nuestro hijo. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Mientras el CPS se llevaba a Rex y los investigadores continuaban su trabajo, Claire finalmente entendió que su aventura cuidadosamente oculta había sido expuesta. Pero todavía no tenía idea de cuán completamente Wayne había orquestado su destrucción. Eso llegaría mañana, cuando comenzara la fase final de la venganza de Wayne. Capítulo 8. La hora de la verdad. El jueves por la mañana trajo los titulares de los periódicos que sellaron el destino de Claire y Chapman, arquitecto local acusado del asesinato de su exesposa, y investigación por poner en peligro a un menor sacude a la élite de Austin. Wayne los leyó mientras tomaba café y Rex dormía pacíficamente en el rancho de su tío. Finalmente libre del veneno que lo había estado matando lentamente. Claire había pasado la noche en un hotel después de que el CPS declarara su casa insegura para el regreso de Rex. Había llamado a Wayne 17 veces, enviado 43 mensajes de texto e incluso intentado que Marie Gorman intercediera por ella. Wayne los ignoró todos. El tiempo de hablar había terminado. El tiempo de las consecuencias había comenzado. A las 9:00 a.m., Claire descubrió que sus cuentas comerciales habían sido congeladas. Las trampas legales de Thomas Tanner se habían activado en el momento en que el CPS presentó su informe, desencadenando los poderes de emergencia que Wayne había puesto cuidadosamente en su lugar. Como tutor legal de Rex y esposo de Claire, Wayne ahora tenía autoridad legal sobre los activos de su negocio. Pendiente de la investigación. Señor Tanner. La voz de Claire era frenética cuando llamó al abogado de Wayne. Ha habido un error. No puedo acceder a mis cuentas. No hay ningún error. Señora Stewart, la ley de familia de Texas permite la protección de activos cuando el bienestar de un niño está en juego, hasta que se complete la investigación del CPS y se resuelvan los cargos penales. Su esposo tiene la tutela de los activos comerciales de la familia. ¿De cargos penales? ¿Qué cargos penales? La voz de Tanner era fríamente profesional. Poner en peligro a un menor. Poner en peligro imprudentemente a un menor y conspiración para cometer fraude. Para empezar, el fiscal del distrito está bastante interesado en su caso. A las 10:00 m.
Daniel Chapman se enteró de que su defensor público renunciaba. El abogado había descubierto las deudas de juego de Chapman, su conexión con Sergio Underwood y las mentiras obvias sobre su coartada. Ningún abogado quería defender a un cliente que claramente había asesinado a su exesposa por el dinero del seguro mientras tenía una aventura con la esposa de un destacado empresario. Las desesperadas llamadas telefónicas de Chapman a Claire no obtuvieron respuesta. Claire estaba lidiando con su propia crisis. Sergio Underwood había regresado a su estudio de diseño con un aviso de desalojo y una demanda de pago inmediato de la deuda de Chapman. «No me importa si tus cuentas están congeladas», le dijo Underwood frente a sus horrorizados empleados. «Chapman me debe dinero, y me dijo que tú lo pagarías. Averígualo. O empiezo a cobrar de otras maneras». Al mediodía, la última ficha de dominó cayó cuando Rex dio su declaración grabada en video a los investigadores del CPS. Wayne había instruido cuidadosamente a su hijo para que no mintiera, sino para que dijera toda la verdad sobre lo mal que se había sentido. Cómo los batidos que su madre le daba lo adormecían. Cómo su madre había estado distraída y ausente durante meses. «Mamá parecía diferente», dijo Rex a la cámara. Su joven voz rompiendo el corazón de Wayne y endureciendo su resolución simultáneamente. Siempre estaba en su teléfono, siempre corriendo a alguna parte, y yo me sentía cada vez más cansado. Pero ella decía que los batidos me ayudarían a sentirme mejor. La declaración de Rex, combinada con las pruebas médicas del Dr. Hart, fue suficiente para que el fiscal del distrito Muhammad Houston presentara cargos formales contra Claire, poner en peligro a un menor en primer grado, poner en peligro imprudentemente a un menor y negligencia criminal, cada uno con una posible pena de cárcel y la garantía de destruir lo que quedaba de su reputación. A las 2:00 p.m., Claire estaba sentada en una comisaría mientras le leían sus derechos y le tomaban la foto para el prontuario para las noticias de la noche. Su foto de fichaje aparecería junto a la de Chapman en todas las estaciones locales, consolidando su conexión en la mente del público y destruyendo cualquier posibilidad de alegar inocencia. A las 4:00 p.m., Wayne recibió la llamada que había estado esperando. Eddie Levy había estado monitoreando las comunicaciones policiales y tenía la actualización que Wayne necesitaba. «Chapman se está quebrando», informó Eddie. «Ha estado en interrogatorio durante 6 horas y su historia sigue cambiando. Primero, dijo que estaba solo. Luego, afirmó que estaba con una socia comercial. Ahora exige hablar con Claire, pero ella ha sido arrestada y no puede recibir visitas. Y Underwood, interpretando su papel a la perfección, le está diciendo a todo el que quiera escuchar que Chapman y Claire planeaban huir juntos usando dinero robado. La historia de la deuda de juego se está extendiendo por el hampa como la pólvora. Chapman tiene enemigos a ambos lados de la ley ahora». Wayne sintió la fría satisfacción de un plan perfectamente ejecutado. Chapman estaba aislado, desesperado y enfrentando cadena perpetua por un asesinato que no cometió. Claire estaba arruinada financieramente, acusada penalmente y destruida socialmente. Ambos estaban aprendiendo lo que sucedía cuando traicionabas a Wayne Stewart y ponías en peligro a su hijo. Pero Wayne aún no había terminado. Tenía una lección más que enseñar. A las 6:00 p.m., Wayne visitó a Claire en la cárcel. Se veía pequeña y rota con su mono naranja, su maquillaje perfecto desaparecido, su ropa de diseñador reemplazada por uniformes del condado. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas y una esperanza desesperada. «Wayne, gracias a Dios que estás aquí. Todo esto es un error. Puedo explicarlo todo». «No». La voz de Wayne cortó sus súplicas como una cuchilla. «No puedes explicar haber envenenado a nuestro hijo. No puedes explicar haber puesto tu aventura por delante de la salud de Rex.
No puedes explicar haberme mentido en la cara durante meses mientras destruías a nuestra familia. Nunca quise que Rex saliera herido, pero salió herido. Podría haber muerto. Claire. Todo porque eras demasiado egoísta para pensar en nadie más que en ti y en Chapman. Claire extendió la mano sobre la mesa, intentando tocar la suya, pero Wayne se apartó. Wayne, por favor. Te quiero. Cometí un error. Pero podemos arreglar esto. ¿Me quieres? La risa de Wayne fue hueca y aterradora. Has estado durmiendo con Chapman durante 8 meses. Has estado robando dinero de nuestras cuentas para pagar sus deudas. Has estado envenenando a nuestro hijo con medicamentos de segunda mano. Eso no es amor. Claire, eso es traición. ¿Cómo lo...? El rostro de Claire se puso blanco al darse cuenta de que Wayne lo sabía todo. ¿Cómo lo descubrí? Lo sé desde hace semanas. Claire, te he estado observando, documentando tu aventura, reuniendo pruebas de lo que le has hecho a nuestra familia. ¿De verdad pensaste que podías mentirme para siempre? La expresión de Claire cambió de desesperación a confusión. Si lo sabías desde hace semanas, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me detuviste? La sonrisa de Wayne era fría como la muerte. Porque quería que te ahorcaras tú misma. Quería que tú y Chapman cavaran sus tumbas tan profundo que no hubiera forma de salir. E hiciste exactamente lo que sabía que harías. Lo elegiste a él por encima de nuestra familia. Y ahora ambos están destruidos. Wayne, por favor. Chapman va a la cárcel por asesinato. Tú vas a la cárcel por poner en peligro a un menor. Tu negocio se ha ido. Tu reputación está destruida. Y tu amante niega haberte conocido para salvar su propio pellejo. Wayne se levantó, enderezando su chaqueta. Tomaste tu decisión, Claire. Ahora vive con ella. Mientras Wayne se alejaba, los sollozos de Claire resonaban en la sala de visitas. Pero él no miró hacia atrás. Había pasado 15 años amando a una mujer que nunca había existido. Casado con alguien que finalmente había demostrado ser capaz de envenenar a su hijo por el bien de una aventura. Wayne Stewart nunca perdonaba una traición y nunca olvidaba a las personas que elegían cruzarse en su camino. La guerra casi había terminado. La victoria estaba al alcance de la mano. Capítulo 9. Victoria y venganza. 6 meses después, Wayne estaba en el pasillo del juzgado viendo cómo se llevaban a Daniel Chapman esposado. El jurado había deliberado menos de 4 horas antes de declararlo culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Cassandra Chapman. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Justicia servida con precisión quirúrgica. Chapman nunca dejó de protestar su inocencia. Nunca dejó de afirmar que Claire Stewart podía proporcionar su coartada. Nunca dejó de insistir en que le habían tendido una trampa. Pero el testimonio de Claire en su juicio había sido devastador en su frialdad. Apenas conocía al señor Chapman, había dicho Claire bajo juramento. Su voz firme, a pesar del mono naranja y las esposas, era mi socio comercial. Nada más. Sus afirmaciones sobre nuestra relación son fantasías creadas por un hombre desesperado que intenta escapar de la justicia por asesinar a su exesposa. Wayne tuvo que admirar el instinto de supervivencia de Claire. Incluso enfrentando sus propios cargos penales, había estado dispuesta a sacrificar completamente a Chapman para minimizar su propia culpabilidad. Era exactamente el tipo de traición calculada que Wayne había predicho y para la que se había preparado. El propio juicio de Claire había concluido 3 semanas antes, con un acuerdo de culpabilidad que el abogado de Wayne había negociado cuidadosamente, 3 años en una prisión estatal, por poner en peligro a un menor, con posibilidad de libertad condicional en 18 meses. Su negocio se había ido, su estatus social, destruido,
sus activos financieros, confiscados para pagar la restitución y los honorarios legales. Pero la mayor victoria de Wayne no fueron las sentencias de prisión ni la ruina financiera. Fue ver a sus enemigos destruirse mutuamente, exactamente como él lo había planeado. En los meses previos al juicio, Chapman y Claire se habían atacado con una intensidad viciosa. Chapman, desesperado por salvarse, había intentado exponer cada detalle de su aventura, esperando probar su coartada. Claire, igualmente desesperada, había retratado a Chapman como un depredador manipulador que la había seducido mientras planeaba en secreto robarle su dinero. Su destrucción mutua había sido hermosa de ver. Los mensajes de texto entre ellos no revelaban amor, sino cálculo financiero. Chapman usando a Claire por dinero. Claire usando a Chapman por estatus y emoción. Cuando se enfrentaron a consecuencias reales, su gran amor se había evaporado como la niebla de la mañana. Sergio Underwood había desempeñado su papel a la perfección, cobrando su dinero de los activos confiscados de Claire, mientras mantenía la ficción de que Chapman le debía deudas de juego. El usurero incluso había testificado en el juicio de Chapman, describiéndolo como un hombre desesperado que a menudo hablaba de deshacerse de su exesposa. El hijo de Wayne, Rex, ahora con 16 años y prosperando, no sabía nada de la venganza cuidadosamente orquestada por su padre. Por lo que Rex entendía, sus padres se habían divorciado después de que se descubriera la aventura de su madre. Su madre había sido arrestada por poner en peligro su salud, y el amante de su madre había sido revelado como un asesino. Se había hecho justicia, y la familia se estaba recuperando. Rex vivía ahora con Wayne en el rancho, asistiendo a una escuela privada donde sus compañeros de clase habían olvidado rápidamente el escándalo. El chico estaba sano, feliz y completamente dedicado a su padre, el hombre que lo había salvado del veneno de su madre y lo había protegido de las consecuencias de la traición adulta. Papá había dicho Rex la semana pasada: «Me alegro de que ahora seamos solo nosotros. Mamá siempre estaba tan distraída, siempre en otro lugar. Pero tú siempre estás aquí». Wayne había sentido una oleada de amor paternal tan pura que casi dolía. Esto era por lo que había luchado la seguridad de su hijo, el futuro de su hijo, la comprensión de su hijo de que las acciones tienen consecuencias y que la lealtad familiar es sagrada. El doctor Herman Hart había sido fundamental en la recuperación de Rex, tanto física como emocionalmente. Los rastros de medicación finalmente habían desaparecido del sistema de Rex, y su energía y concentración habían regresado por completo. Hart también había proporcionado asesoramiento para ayudar a Rex a procesar la traición de su madre, sin desarrollar un daño psicológico duradero. Rex es resiliente, le había dicho Hart a Wayne en privado. Los niños a menudo se recuperan de la traición de los padres mejor que los adultos. Entiende que su madre tomó malas decisiones, pero no se culpa a sí mismo. Eso se debe en gran parte a cómo has manejado esta situación. Wayne la había manejado sin mentirle nunca a Rex, sin poner excusas por el comportamiento de Claire, pero también sin envenenar innecesariamente al niño contra su madre. Rex tomaría sus propias decisiones sobre Claire cuando fuera mayor. El trabajo de Wayne era protegerlo y enseñarle que la fuerza significaba nunca aceptar la traición. Eddie Levy había disuelto su operación de vigilancia y había vuelto a las investigaciones normales, pero había guardado todas las pruebas del caso de Wayne. Un seguro. Lo había llamado Eddie. Aunque ambos sabían que en realidad era un monumento a la planificación perfecta y la ejecución impecable. Nathan Price había vuelto a la seguridad de las obras de construcción, pero también había comenzado a entrenar a otros empleados de Wayne en protección personal y contravigilancia. El imperio de Wayne Stewart
Nunca más sería vulnerable al tipo de infiltración que Claire y Chapman habían intentado. Thomas Tanner había utilizado el caso de Wayne como un modelo para proteger a otros clientes adinerados de traiciones similares. Los protocolos Stewart, como los llamaba Tanner en privado, eran ahora una práctica estándar para cualquiera de sus clientes que pasara por divorcios difíciles o batallas por la custodia. Pero la mayor satisfacción de Wayne provino de una llamada telefónica que había recibido la semana anterior. Claire, llamando desde la prisión, había obtenido permiso para una llamada a su exmarido como parte de un programa de asesoramiento familiar supervisado. Wayne, su voz había sido pequeña, rota, envejecida años en solo meses. Sé que probablemente colgarás, pero necesito que sepas que lo siento. Lo siento por Rex, por la aventura, por todo. Wayne había escuchado en silencio, sin sentir nada. Sé que me odias, continuó Claire, y entiendo por qué. Pero quiero que sepas que nunca dejé de quererte, incluso cuando estaba con Daniel. Sabía que estaba mal. Sabía que estaba destruyendo todo lo bueno de mi vida. ¿Por qué había preguntado finalmente Wayne? ¿Por qué tirar 15 años por un adicto al juego que te usaba por dinero? Entre sollozos, Claire dijo: siempre estabas construyendo, siempre centrado en todo menos en mí. Daniel me hacía sentir especial. Me hacía sentir deseada. Así que envenenaste a nuestro hijo para sentirte especial. No sabía lo de la medicación, lo juro por la vida de Rex. No sabía que lo estaba lastimando. La voz de Wayne había sido fría como el invierno. Sabías que se estaba enfermando. Sabías que estaba cansado y perezoso. Elegiste ignorarlo porque reconocerlo habría interferido con tu aventura. Wayne, por favor. Adiós, Claire, no vuelvas a llamar. Esa había sido su última conversación, y seguiría siendo la última. Wayne Stewart le había dado a Claire 15 años de su vida. Había construido un imperio para su familia. La había protegido y provisto. A cambio, ella lo había traicionado. Había puesto en peligro a su hijo y había elegido a otro hombre. Algunas cosas son imperdonables. Algunas traiciones son permanentes. Mientras Wayne conducía a casa, después de la sentencia de Chapman, sintió la profunda satisfacción de un hombre que había jugado un juego perfecto. Sus enemigos estaban destruidos. Su hijo estaba a salvo y su imperio era más fuerte que nunca. Había aprendido que la confianza era un lujo que ya no podía permitirse, pero también había aprendido que la planificación cuidadosa y la ejecución despiadada podían superar cualquier traición. Rex esperaba en el rancho cuando llegó Wayne, con los deberes extendidos sobre la mesa de la cocina. Una imagen de normalidad y salud que llenó el corazón de Wayne de un orgullo silencioso. ¿Cómo estuvo el tribunal? Papá, se hizo justicia. Hijo, Chapman recibió lo que se merecía. Rex asintió seriamente, entendiendo más que la mayoría de los chicos de 16 años sobre las consecuencias de las decisiones de los adultos. Bien. La gente debería pagar por las cosas malas que hace. Wayne sonrió y revolvió el pelo de su hijo. Sí, deberían. Eso es lo que separa a los fuertes de los débiles, la voluntad de asegurarse de que haya consecuencias por la traición. Mientras se sentaban a cenar juntos, Wayne sintió la profunda satisfacción de un hombre que había protegido lo que más importaba. Claire y Chapman habían aprendido lo que sucedía cuando te cruzabas con Wayne Stewart. Habían aprendido que la traición tenía un precio. Y ese precio era todo. Wayne Stewart nunca perdonaba. Wayne Stewart nunca olvidaba. Y Wayne Stewart siempre ganaba. La guerra había terminado. La victoria era completa. Y la lección era clara para cualquiera lo suficientemente inteligente como para entenderla.
Nunca traiciones a la familia. Nunca pongas en peligro a los niños. Y nunca, jamás, subestimes la capacidad de venganza de un hombre que ha aprendido que la confianza es debilidad y la piedad es muerte. Wayne levantó su vaso de agua en un brindis silencioso por su hijo, su imperio y su venganza perfecta. Algunas historias terminan con perdón y reconciliación. Esta no era una de ellas. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y nos veremos.